¿Azúcar tomas? Azúcar no. Nada. De edulcorante intento tomar stevia, siempre. O sea, para darle ese toque dulce a la comida, digamos al café o a las comidas, siempre stevia uso. O sea, que tiene 0 calorías y es un edulcorante pues natural, digamos. Comida, digamos, una pizza, una hamburguesa con su correspondiente Coca-Cola, tal cual, o fíjate qué azucarazo tiene una Fanta o algo así, ¿hace cuánto tiempo? Bueno, pues hace realmente una Coca-Cola así, digamos, o una bebida así gaseosa y esto pues hace mucho. Ahora sí que he bebido Coca-Cola cero, pero ahora intento no beber ni Coca-Cola, o sea, nada de bebida gaseosa, nada, cero. Aunque sea cero, no, intento no beberla porque, no sé, tampoco me gusta mucho. Y ahora pues unos 5 meses por lo menos sí, que no bebo nada de eso. Que parece una locura porque hay gente que se lo bebe todos los días, que lo lleva a todos lados y bebe todos los días pues una Fanta o lo que sea, pero más o menos por ahí sí. O sea, me gusta más el agua, me gustan los tés, me gusta el Nestlé, por ejemplo, sin azúcar. Más que bebidas, digamos, más que la Fanta y todo eso, me gusta más eso, o sea, beber más. Vamos a hablar algo de un tema tabú, porque tú lo has dicho antes, ¿no? Cuando la gente te dice, pero ese cuerpo es difícil que lo tengas solo con dieta y tal. Hay mucha gente que piensa, o sea, además, como tú comprenderás, pues se ha hablado mucho sobre el tema de los gimnasios y tal y cual, y bueno, hay gente para todo, ¿no? Pero claro, hay ayudas también, proteínas, tal. De complementos, ¿qué complementos tomas habitualmente? Yo tomo proteína en polvo, digamos, batidos de proteína. Real, Que es, 98%, 90%, 80%, ¿cuánta proteína tiene lo que tú tomas? Porque ahí también pone... Es verdad, porque hace poco ha habido, de hecho, un reportaje sobre Exactamente, eso. Exactamente, porque te digo. Ha habido un fraude en cuanto a proteínas, ¿no? Exacto. Pero yo tomo eso, pues una proteína que es 90% de proteína. 90%. Digamos que nunca ha salido, o sea, nunca... Pues siempre pasan por controles o sea, siempre tienen estudios, o sea, tienen... Es decir, que al final hacen siempre el análisis en laboratorios y certifican que tienen eso, pero al final, claro, realmente pues con reportajes así tampoco sabes realmente... Te queda la duda. Eso es, no sabes si fiarte o no, pero bueno, de momento a mí con lo que he tomado me ha ido bien, así que tampoco... No será mala. No tengo ninguna opinión mala sobre eso, o sea, no, para nada. ¿Qué más, aparte de proteína? Tomo proteína y luego también tomo, por ejemplo, omega 3, aceite de pescado, por ejemplo, pero eso. ¿Eso para qué? Sobre todo los días es más que nada para el corazón, para la piel, más que nada porque es grasa, o sea, son grasas buenas, digamos. Entonces es como que es buena para el cerebro, o sea, tiene un montón es un momento para el bienestar general, más que nada. O sea, te ayuda mucho previene muchas enfermedades, por ejemplo, el omega 3 previene, digamos, pues enfermedades como el cáncer, ayuda mucho a la vista, a la visión, sobre todo para la piel, y de hecho lo notas, o sea, noto que tengo la piel muy suave realmente, o sea, y no sé usar cremas, pero con la suplementación que tomo, pues sí que tomo sí que noto que tengo la piel ¿A la mañana, a la tarde, noche o...? A la mañana más que nada. A la mañana. Sí, con el desayuno suelo tomar, pero si no nada más, o sea, no tomo nada más. Esa proteínas y omega 3, nada más. Hay gente que, por ejemplo, depende también de la fase del año, por ejemplo, si estoy en definición que como menos y recibo menos nutrientes, pues sí que intento tomar, por ejemplo, un multivitamínico, con vitaminas y minerales por la mañana, para tener todo, por ejemplo, o sea, todas las vitaminas y para que me cubra todas esas necesidades, digamos, que el cuerpo pide. Pero si no durante el año, o sea, si como bastante, si como de todo, al final, o sea, no necesitas tampoco nada extra. O sea, con la comida solo tienes suficiente. Sí. ¿No ha habido momentos que te has sentido cansado porque le falta gasolina al motor y no...? No, yo creo que como también consumo mucha verdura y como un poquito de todo, digamos, o sea, no de todo, pero creo que intento siempre, o sea, comer mis fuentes de grasas, de hidratos y de proteína. Entonces, y yo creo que, o sea, nunca he tenido tampoco deficiencias y tampoco, no, para nada. ¿Nunca te has notado tú más bajo? No, para nada, o sea, me noto más bajo cuando como menos, pero porque tengo que definir. Cuando compites al final comes menos calorías, comes menos y sí que al final, pues sobre todo las últimas semanas, pues estás más débil, porque al final comes muy poco hidrato y pasas hambre y eso, pero es por eso más que nada, porque vas a competir y tienes que llegar a ese nivel, digamos, de grasa muy bajo en el cuerpo, que no considero que sea sano. No es sano eso, no es sano llegar al cuerpo a ese límite, digamos. Yeah. Porque al final tener ese porcentaje tan bajo de grasa no es bueno, o sea, el cuerpo tiene que tener un poco de grasa para sobrevivir, o sea, es esencial, es algo que tenemos de toda la vida y hace falta grasa en el cuerpo, aunque sea un mínimo. O sea, tener tampoco no es bueno tampoco. Pero nunca he sentido ninguna deficiencia para nada, o sea, de hecho me hago analíticas y todo siempre, cada 3 meses o cada 4 meses y nunca he tenido nada, o sea, nunca he tenido nada malo. ¿Para qué te haces tantas analíticas? ¿Para qué? ¿Para controlarte tú como los niveles sí, y demás? Bien, sí, o sea, controlar todos los riñones, digamos, todos los valores. Porque también me preocupa la salud, o sea, no es solo estética, al final es salud, busco estar bien personalmente, digamos, por dentro, o sea, tanto por dentro como por fuera. Pero sé que mucha gente pues busca un físico, pero no se preocupa tanto por la salud. Es como que solo le importa, digamos, lo de fuera, lo exterior. Y eso no, para mí no es así, para mí hay que buscar un cuerpo, digamos, que sea, o sea, sano por fuera y sano por dentro. Sobre todo salud, o sea, busco salud, más que estética, digamos, eso, o sea, estar bien por dentro y sentirte bien, digamos, para estar bien contigo mismo y
vivir más, digamos. Lo que te decía antes, se habla mucho de esteroides y demás, ligado además a lo que es al gimnasio, ¿no? Bueno, al gimnasio a la competición, ¿no? También, ¿no? Sobre todo en la competición, bueno, hay de todo, ¿eh? También, ¿no? Pero sí que la gente, por ejemplo, pues de hecho mucha gente me lo ha dicho, o sea, ¿se puede tener un cuerpo así sin tomar nada de esteroides? Yo le he preguntado. Eso Sin sí, ir más lejos, yo le he preguntado antes, sí, me lo he ¿verdad? preguntado, y aparte de Sí. ti, pues mucha gente me lo ha dicho. Y yo siempre les digo que sí, que se puede tener un cuerpo así, o sea, tranquilamente. Es decir, que te va a llevar años, porque no es algo que se consigue en un año, ni 2, ni 3. Yo, por ejemplo, llevo 6 años, pero aparte de eso, pues también he nadado, o sea, he hecho piscina, o sea, he sido deportista toda la vida. Entonces, pues sí que, al final yo creo que mucha gente, yo que sé, pues ve un cuerpo así y dices que es imposible tener esos brazos, es imposible tener espaldas sin tomar esteroides. Pero para nada, yo creo que al final, o sea, lo que siempre digo, si no estás en el mundo del gimnasio, si no lo conoces, yo creo que al final tampoco puedes opinar, digamos. O sea, yo entiendo que mucha gente no conoce el mundillo y piense eso, ¿eh? Piense que la gente toma esteroides, que es imposible estar así, por eso, pues, digamos, tiene esa mala fama. Pero sí que se puede conseguir un cuerpo así sin esteroides, tranquilamente. Te va a llevar tiempo, obviamente, pero se puede, es posible. Lo certificas. Pero completamente. Bueno, está bien que una persona que se mueve en el mundo de los gimnasios de esta opinión al respecto, porque claro, mucha gente siempre relaciona enseguida, una cosa se relaciona enseguida con la otra. Hemos dicho, claro, antes lo he comentado, sacrificas muchas cosas, pero también sacrificas un poco tu proyecto de vida, ¿no? Bueno, es el que has elegido también, tu proyecto de vida, pero claro, cuando lo que te he dicho antes, ¿no? A la hora de buscar pareja o también o tener pareja o tal, también esto, ¿no? Importa. Pues sí que, a ver, sí que si tu pareja realmente pues no comparte ese mundo contigo, o no es como tú, digamos, o pues come normal, o digamos que come de todo, y eso pues sí que igual es un poco difícil para la pareja, más que nada. Porque tú sigues un estilo de vida con tus comidas, con tu esto, y digamos que no sale de ahí, y claro, al final pues tu pareja o digamos tu compañero de vida pues te tiene que querer mucho para de repente respetarlo. Por ejemplo, mis padres cuando estaban en casa y eso, pues bueno, vivo con mis padres todavía, pero cuando empecé en el gimnasio y eso, pues sí que me decían, joder, estás loco yo, no sé qué, ¿por qué no comes mi madre me decía, ¿por qué no comes lo que yo hago, sabes? Come normal, me decían, pero ¿qué haces comiendo eso? O sea, es como que me miraban raro y todo, y yo qué sé, cuando empecé a tomar proteínas, veían un bote de proteínas y decían, pero ¿qué es eso? O sea, pensaban que eran esteroides, digamos, o sea, prohibido completamente. Es como que decían, ¿pero qué haces? O sea, estás loco, John, loco. Pero al final, pues sí. Ahora ya están acostumbrados. Por supuesto, ya está, completamente, ¿no? O sea, lo entendieron y al final ahora es como normal, o sea, saben cómo soy, lo respetan, toda mi familia sabe cómo soy, o sea, y está totalmente normalizado ya. Pero al principio era una locura, o sea, No lo entendían, pasé ¿no? por unas cosas bastante de eso. Sí, ¿no? En casa decía, Es que ¿pero esto eso qué es? ¿Qué está tomando Es porque no John? lo entendían, veían eso y decían, ostras. Igual, pues mi madre sí que decía, pues que, joder, pues no estás tomando esteroides, no estarás, me hacían preguntas. Y para nada, es porque al final lo desconocen y es normal, ¿eh? O sea, al final son padres, se preocupan por ti, quieren lo mejor para ti y sí que, joder, pues quieren que comas bien y eso, pero eso sí que al final, pues al principio pues sí que pasé por todo eso, pero bueno, luego al final, con el tiempo, se volvió totalmente normal, o sea, y hoy en día es totalmente normal, o sea, hago yo, cocino mi comida y todo y tranquilamente, o sea, todo bien. Muchas veces no tienes ahí tentación de comer lo que comen tus padres y ¿cuántas veces? Hay veces que, por ejemplo, igual he estado en fase de competición, digamos que, o sea, con dieta súper estricta, y a lo mejor mi madre ha hecho pues pavo al horno con patatas y con salsa y todo, y tú igual he entrado en casa, lo hueles y dices, madre mía, o sea, mi comida favorita, digamos, o sea, y ves a tu hermana, ves a tu padre, a tu madre comiéndolo, y tú digamos, pues con tu brócoli o con tu dieta, y sí que tienes tentación de comerlo al final. Vale. Pero en esos momentos es cuando más duro, más exigente tienes que ser contigo mismo. Es decir, puedo superarlo, puedo hacerlo y al final lo pasas. Y si superas una situación así, o sea, ya puedes con todo. Si tú aguantas eso, o sea, lo tienes en tu cara, tienes la comida en tu cara, o sea, tienes lo que más te gusta, digamos, pues lo que he dicho, como un ejemplo, pues un pavo con patatas al horno, un pavo asado, que a mí me encanta, por ejemplo. Y si controlas, o sea, si aguantas la tentación de no comerlo, ya puedes con todo. Y yo desde que aguanté eso, pues realmente, o sea, ahora sí que me tienta comer eso, o lo que sea, pero lo aguanto, o sea, mi cabeza puede más que realmente lo que mi cuerpo me pide. O sea, No sabía yo el detalle de que competías. Intuía, porque siguiéndote un poco y lo que es el día a día tuyo, pues intuía que podías competir, pero no sabía que habías empezado a competir. Empecé el año No sé pasado cuándo. a competir, por primera vez, sí, empecé eso, pues siempre lo tiene en mente y durante muchos años ya pues la gente me decía, joder, ¿y tú por qué no compites? Porque tienes físico para competir, tienes cuerpo, ¿no? Es que podrías dar guerra en competiciones, tienes cuerpo joder, tienes un buen cuerpo y eso, ¿y por qué no compites?
Y mucha gente, joder, pues siempre me lo decía, pero nunca me animaba a probarlo. Es como que tenía como cierto, no sé, no opinaba bien de competiciones, o sea, no me terminaba de convencer. Y el año pasado pues dije, ¿y por qué no? Realmente, o sea, lo pensé mejor y dije, ¿por qué no? O sea, realmente quiero probarlo, es algo nuevo en mi vida, o sea, un reto que tenía nuevo. Y realmente, o sea, si no lo pruebas, nunca sabes cómo va a ser, ¿no? Algo en la vida. Entonces, pues lo probé y me encantó, realmente, o sea, me encantó. Competí por primera vez y, o sea, sin entrenador ni nada, yo me hice la dieta, yo me hice todo, o sea, internet, o sea... ¿Dónde competiste? ¿Dónde fuiste? ¿Dónde...? Fue Santurtzi, el Campeonato Vasco Navarro, digamos, sí, a nivel de Euskadi, digamos. ¿No ha salido a nivel de Euskadi? De momento, no sé si ha salido. ¿Cómo? ¿A nivel de Euskadi competición ha salido fuera o...? No, fuera de Euskadi no, fuera de Euskadi no, todavía no. Pero sí que tengo intención de ahora en adelante salir de Euskadi, sí. O sea, sí. ¿Tienes intención a...? Sí, o sea, si puedo y si mi cuerpo me lo permite y si mi entrenador me lo permite también, pues competir fuera, o sea, digamos, campeonatos más serios, no solo de Euskadi, sino a nivel de nacionales, a nivel de España y... ¿Y qué te aporta esa competición? Porque a veces yo que veo competiciones de estas y tal, y ves, pues claro, yo le he dicho a John tiene una cantidad de músculos que yo no sé dónde tengo, ¿no? Por ejemplo, no sé, encuentras músculos pues, por la pierna y por el brazo que deben estar muy escondidos, que yo no los veo, pero que John sí los tiene, ¿no? Entonces, cuando tú vas a una competición y ves un montón de hombres, que también hay mujeres, pues en tanga y tal, con un montón de musculación, yo no sé, a mí no me transmite nada, ¿eh? Pero a ti, por ejemplo, que compites, ¿qué te transmite? Creo que al final, claro, es que al final no es, o sea, la gente no lo hace por una copa ni no lo hace por dinero, porque al final no se gana dinero. No es como otros campeonatos, por ejemplo, que yo que sé que te pagan un montón por ganar. Ahí no se gana casi nada, o sea, tú no ganas casi apenas dinero en el mundo. Si no eres, digamos, un Mr. Olympia, que en Mr. Olympia es el campeonato del mundo del culturismo, si no compites a esos niveles, pues no ganas nada de dinero. Te dan un trofeo, pero la gente no lo hace por el trofeo, por la medalla que te dan, sino lo hace por algo personal. Yo creo que y mucha gente, o sea, coincide así porque mucha gente me lo ha dicho y yo también pienso así. Mucha gente que compite y tengo amigos que han competido y compiten y todo. Y ¿Es una meta personal para ti? Eso es, todos me dicen lo mismo, o sea, es una meta personal. Tú al final te marcas un reto para un día, quieres estar lo mejor posible para ese día y estás meses a dieta para llegar a ese día, a ese momento, porque luego en el escenario, digamos en la competición, tú solo estás un minuto en el escenario. O sea, esos son todos esos meses de trabajo en cuanto a dieta y entrenamiento para estar un minuto en el escenario, para mostrar tu cuerpo delante de unos jueces y luego marcharte. Nada más, pero solo por ese momento, o sea, ya para mí merece la pena. O sea, es como un reto personal, al final tú quieres llegar a ese día, o sea, como nunca antes has estado, o sea, físicamente verte mejor, o sea, verte como nunca antes, o sea, ver hasta dónde puedes llegar realmente, o sea, hasta dónde puedes definir y hasta dónde puedes llevar tu cuerpo, digamos, o sea, y al final yo creo que más que nada la gente hace por eso, por algo personal, o sea, no es algo ni por el dinero ni nada, porque no se gana nada, es por ello. ¿Y cuál es tu meta? Pues lo que tienes alguna meta en estos momentos. Mi meta es mejorar físicamente, o sea, realmente tener un cuerpo, o sea, digamos, proporcionado a todo el cuerpo, o sea, entero. Yo, por ejemplo, sé que mucha gente me dice, pero si estás perfecto, tienes todo bien, tienes las piernas bien, tienes los brazos bien, pero al final uno siempre se ve sus fallos, sus puntos débiles. ¿Tú ahora mismo te ves algún fallo? Sí, yo no me veo fallos. Yo siento que tengo músculos menos desarrollados que otros. Entonces sí que quiero... ¿Por ejemplo? el pecho, el pectoral. Siempre lo he tenido más plano, digamos, por genética o no sé por qué, pero siempre lo he tenido más plano, digamos. Hay gente que ya por nacimiento, por genética o por predisposición ya, pues tiene ya, digamos, un cuerpo ya, dices, joder, pues tiene buen pecho, tiene buenos brazos. Pero yo, por ejemplo, el pecho siempre me lo he visto más débil. Comparado con otros músculos, sí, pero por eso, ahora lo tengo mucho mejor. ¿Te gustaría tener más pecho, más pectoral? Sí, algo más sí, pero bueno, ahora ya... De hombro, brazo, está fenomenal. Eso, es verdad que lo he mejorado mucho. Y, por ejemplo, de extremidades, lo que es de piernas y de brazos y todo, o sea, siempre he tenido un montón, desde pequeñito. O sea, tú ves fotos mías desde, o sea, cuando tenía 10 añitos, cuando no hacía nada de musculación ni nada, y ya tenía unas piernas increíbles. ¿Ah, sí? Y eso sí que es genética, lo admito. Mucha gente me dice... ¿Pierna ancha? Pierna ancha, eso, o sea, mucho gemelo, sobre todo gemelo. A mucha gente le cuesta salir el gemelo al gimnasio, o sea, le cuesta un montón hacer gemelo. Mucha gente tiene pierna la parte de arriba, pero el gemelo le falla. Y mucha gente me dice, tu gemelo es genética, y realmente yo no lo trabajo el gemelo. O sea, yo trabajo pierna, pero el gemelo no lo trabajo, porque si lo trabajo me crece bastante, o sea, no quiero más gemelo. La gente me dice, qué morro, tío, o sea, yo también quiero eso, yo no quiero una pierna así, realmente, pero al final es genética. Como yo quiero, por ejemplo, pues un mejor pecho, pues otros quieren mejores piernas, mejores brazos y eso, al final es... y la gente, pues yo creo que más que nada está en gimnasio para mejorar eso, para tener todo proporcionado, todo simétrico. Al final es lo que se busca, digamos, a tener buenos brazos, buenos pechos, a tener un cuerpo, digamos, simétrico y todo proporcionado, digamos, todos los músculos, o sea, nada, sin fallos. Jon Gallastegui, que es un forofo porque le gusta el culto del cuerpo y se lo ha trabajado y viene muchas horas al gimnasio, pero bueno, trabaja, tienes un trabajo y demás. Y claro, ligando con eso, ¿quieres dedicarte a esto? O sea, tu pasión, eres muy joven, ¿te gustaría dedicarte exclusivamente a esto? Me gustaría dedicarme a esto, sí, completamente. O sea, yo creo que realmente, o sea, he estudiado, yo soy profesor de inglés, estudié magisterio de inglés
Pero realmente creo que mi vocación no es esa, no es ser docente, sino es es algo, o sea, que tenga que ver con el físico, digamos. Me gustaría acabar de entrenador personal o de nutricionista, digamos, por ejemplo, pero algo que tenga que ver con el físico. Y creo que pues, acabaré de ello. Yo voy a formarme para ello, o sea, voy a hacer todo lo posible para ello y creo que es otro reto que tengo. Al final, o sea, me marco un reto y voy a por ello. Y creo que quiero ir a por ello y voy a machacarme bueno, voy a intentarlo, voy a trabajar duro para llegar a ello. Y me gustaría terminar de algo así, de entrenador personal o de algo así. Sí, completamente. Tienes mucho tiempo por delante. Todavía empezaste con ¿cuántos años has dicho que empezaste en natación? Natación empecé a los 3 años. 3 años. De los 3 hasta los 18, sí, 15 años. O sea, empezaste en las antiguas Empecé de piscinas de de Tavira, eso es. ahí empezaste. Empecé ahí eso con 2 entrenadores y eso, estuve ahí toda la vida y luego en Andaco, ya te digo, seguí aquí cuando se abrieron aquí en Andaco las piscinas y hasta los 18. Y creo que al final me cansó, es como que tanta agua ya en la vida, es como que me cansó. Me has dicho que eras más de agua antes, ¿no? Sí, era más agua, pero al final, y me sigue gustando, o sea, a mí me gusta el surf y me gusta todo y cuando hay natación en la televisión pues la veo, Pero al final me gusta, me sigue gustando, al final siempre pues te queda algo en el corazón, ¿no? Algo dentro de eso, o sea, una espina, ¿no? De eso, ¿no? Pero ahora mismo pues yo necesitaba otra cosa, otra motivación y me apunté al gimnasio y me acabó enganchando y estoy hoy en día. Y espero que por mucho tiempo. La última pregunta, hace 23, o sea, que tiene 23 años, quiero decir, ¿hace cuánto tiempo que no has salido de fiesta con los amigos? Hombre, esa pregunta, eso no me lo esperaba, pero hace bastante, la verdad. ¿Tus amigos qué te dicen? ¿Dónde está metido Jon o qué? Sí, hay amigos que me dicen que sí, que estoy desaparecido, que no me ven. O sea, que apenas me ven. Hay gente que, por ejemplo, sí que realmente pues no he salido de fiesta en bastante tiempo, lo admito. ¿Por qué? ¿Porque rompe tu rutina? Porque sí, digamos que rompe mi rutina y tampoco me motiva mucho. Quiere decir que la fiesta, yo siempre que salía y eso, y cuando yo pues igual estaba hasta las 4 de la mañana, 5 de la mañana, que nunca ha sido de quedarme hasta las 8 ni nada, pero solamente de estar hasta altas horas de madrugada, es como que el siguiente día estaba reventado. Me levantaba de la cama y me sentía, o sea, estaba cansadísimo, no tenía ganas de hacer nada, solo estar tumbado en el sofá y estar, o sea, estaba de cabeza y todo, o sea, y nunca he sido de beber mucho alcohol, o sea, siempre que cuando yo salía de fiesta y eso, cuando no estaba en el gimnasio ni nada, pues me veía pues eso, pues 2 copas, pero nada más en toda la noche, o sea, nunca me ha gustado mucho beber, pero aún así es como que no me, más que nada por cómo estaba el día siguiente, porque acababa reventado, o sea, me lo pasaba bien y eso, pero luego no me gustaba como, No te atrae. o sea, lo de después, y por eso no me atrae, y realmente pues hace bastante que no salgo de fiesta, admito. Y es porque también pues, se rompe mi rutina. O sea, yo ahora mismo estoy pues, con una dieta estricta, bueno, no tan estricta como para competición, pero sí que sigo una rutina de dieta y entrenamiento y al final pues noto cómo influye un montón negativamente, digamos, salir de fiesta. Un montón. Porque siempre quieres estar bien y siempre quieres, yo por ejemplo madrugo mucho, me gusta mucho, o sea, hacer, digamos, cardio en ayunas. Yo siempre que me levanto, o sea, antes de desayunar, salgo de casa, digamos, pues a las 7 o 8 de la mañana y siempre me hago de medio un paso 1 hora por la calle o lo que sea, o sea, caminar rápido. Y luego voy a casa y desayuno. Siempre hago mi aeróbico, pero no lo hago por definir ni nada, sino que ya me sale de dentro. O sea, salgo y veo amanecer y todo, y sobre todo con estos días, y me encanta. O sea, me encanta eso. Porque estás tú solo en la calle, o sea, ves eso y estás solo, y es como que todo silencio y tú solo, y es un momento para mí que no lo cambiaría por nada. Es más de día que de noche, eso, ¿no? Sí, exactamente, es más de día que de noche. Bueno. ¿Y vamos a terminar el programa sin que te quite la camiseta? Hombre, me la puedo quitar, pero no estoy en mi mejor forma física. El público que dice, no tenemos público. No hay nadie. No hay público. Pero te digo yo, ¿no? Si lo haces en las redes sociales, yo. Lo puedo enseñar, pero bueno, Un poco. Es verdad que no estoy como Bueno, eso lo dice él, pero yo lo he visto y no es verdad. O sea, eso lo dice él. Ampliar los objetivos. Porque tú lo dices, si no lo haría. Claro. Yo porque yo lo digo. No soy de enseñar ni nada tampoco. No, pero yo porque lo digo. Yo porque yo quiero. ¿No? Está claro. Pero eso, sí, quita. Sí. O sea, para que se vea un poco el cuerpo que tiene Jon. Yo no me la quitaría aunque te me lo pidas, ¿eh? Yo no, ¿eh? Pero Jon, para que veáis el cuerpo que tiene. Esto es cuestión de tiempo y dedicación y todo. Delita. Muchísimas gracias por haberte quitado la camiseta y por habernos dado este momento de gloria. A mí los hombres sin camiseta me gustan mucho. Jon, es que ricasco, ha sido un placer. De nada, igualmente. Sobre todo agradecerte que cuando contacté contigo, el hecho de tu predisposición a hablar tranquilamente de este tema, para dar a conocer otro tipo de rutinas, de vivencias, de dedicaciones y demás,
Porque al final es un proyecto de vida tuyo, joven, y te animamos a que sigas adelante y agradecerte el que hayas estado con nosotros y hayas podido hacer ver a la gente un poco bueno, tú cómo vives el día a día, que la gente te entienda un poquito más y no te pregunte lo que todo el mundo te preguntamos, incluso yo también, ¿no? Muchas gracias. Yo cuando me dijiste para hacer la entrevista y eso, para estar hoy contigo, pues me encantó porque al final creo que es un tema que al final, como he dicho al principio, que la gente desconoce. Yo quería más que nada pues acercarlo un poco a la gente, que la gente entienda un poco lo que es el mundillo del fitness y de, o sea, ese estilo de vida, digamos. Porque yo creo que está muy, muy alejado, digamos, de la sociedad de hoy en día, o sea, de la mayoría. Y hay muchos mitos sobre todo sobre el tema, pero yo quería eso, quería un poco aclararlo, o sea, lo que es una rutina, lo que es, o sea, lo que la gente piensa, que al final es un estilo de vida que se lleva al final y creo que al final pues es marcarse objetivos y ir a por ellos. Está muy bien. Y todo saludable, sobre todo saludable. Tenga en cuenta la salud. Sobre todo. Eskerrik asko, Jon, ondo seguí. Bueno, aquí nos despedimos, o sea que van a terminar aquí y allí, ¿no? Allí, vale. Eskerrik asko a todos y a todas por seguirnos en Ondo Andot, andamos a otro sitio y seguimos aquí en Durangaldeko Telebista. Eskerrik asko.